Los ancianos tenían una sola regla sobre la humanidad: nunca los desafíes. Hace un año, los Kortak la ignoraron y aprendieron por las malas por qué existía. Ahora Greg, del Departamento de Logística, era accidentalmente el ser más temido de la galaxia. Los humanos organizaban el torneo más grande del espacio conocido, y en algún rincón de las profundidades cristalinas del dominio Sherathi, unas mentes que se creían las criaturas más inteligentes del universo estaban a punto de cometer el mismo error. El campeonato intergaláctico de gladiadores se había convertido en un fenómeno que superaba incluso las fantasías más salvajes. Lo que empezó como la caótica solución humana al aburrimiento se transformó en el entretenimiento más visto de 12 sistemas estelares. Aliens viajaban años luz solo para ver a los humanos hacer cosas que violaban varias leyes de la física y la mayoría de los conceptos de autopreservación. Sarah Chen estaba de pie en la torre de control con vista a la Arena Prime, observando cómo un luchador humano llamado Tank le hacía una suplex a un coloso de 4 brazos del sistema Rigel, mientras una multitud de especies alienígenas aplaudía, lloraba o, en el caso de la delegación Kortak, se tapaba los ojos y sollozaba suavemente. «Informe de estado», dijo por su auricular, intentando sonar profesional, mientras un concursante humano montaba un toro mecánico que, de alguna manera, también estaba en llamas. «Todas las arenas operativas», respondió su asistente, Marcus. Aunque ya van 17 solicitudes de los patrocinadores Kortak pidiendo que los eventos sean menos aterradores y 3 quejas formales porque los humanos tratan las acrobacias mortales como si fueran actividades de martes. Sarah suspiró. El Imperio Kortak se había convertido en el principal patrocinador del torneo después de su humillante derrota, lanzando dinero desesperadamente hacia la humanidad, con la esperanza de no tener que enfrentarlos nunca más. Y para todos los involucrados, estaba funcionando de maravilla. Al otro lado de la galaxia, en un reino de cristal puro y pensamiento calculado, el dominio Sherathi observaba. Llevaban exactamente 347 días estándar, analizando cada victoria humana, catalogando cada hazaña imposible, reduciendo el comportamiento humano a algoritmos y matrices de probabilidad. El intelecto superior, Sartek, cuya forma cristalina pulsaba con una fría luz azul, se dirigió al Consejo de Mentes. Los datos son concluyentes. Los humanos parecen superiores por su imprevisibilidad caótica, pero el caos sigue patrones. Hemos identificado su debilidad. El Consejo vibró en acuerdo armónico. Donde otros veían fuerza humana, los Sherathi veían fallas explotables. Los humanos no podían resistirse a los desafíos intelectuales. Los movía el orgullo, la curiosidad y una inexplicable necesidad de demostrar lo que eran capaces de hacer. Se creen mentalmente adaptables, continuó Sartek, pero la adaptabilidad tiene límites. Si les presentamos construcciones lógicas verdaderamente imposibles, sus mentes primitivas colapsarán. Mientras tanto, Greg caminaba por los terrenos del torneo con sandalias, pantalones cortos con muchos bolsillos y una camiseta que decía «el más buscado de la galaxia», que alguien le había dado como broma. Seguía completamente ajeno a que su nombre se susurraba con reverencia temerosa en 17 mundos distintos. «¡Hey, Sarah!», gritó, saludando a la torre de control mientras equilibraba una pila de hot dogs. «¿Quieres que revise los sistemas de enfriamiento de la arena?» Jenkins dijo algo de que el colectivo cristalino quería bajar la temperatura. Sarah se detuvo. El colectivo cristalino había estado recibiendo solicitudes extrañas de ellos toda la semana. Nada dramático, solo ajustes menores al protocolo del torneo, cambios de temperatura, modificaciones en la iluminación, alteraciones en las frecuencias de audio. Individualmente no parecían gran cosa. Juntas
Sonaban a preparación. «Greg», dijo despacio, ¿alguien te ha hecho preguntas raras últimamente? ¿Sobre acertijos lógicos o escenarios teóricos? Greg se encogió de hombros. Unos tipos de cristal me preguntaron ayer cómo resolvería la mayor paradoja del universo. Les dije que probablemente la apagaría y la volvería a encender. Le dio una mordida a su hot dog. ¿Por qué los aliens siempre complican tanto? Las cosas. En las profundidades cristalinas del espacio, el intelecto superior Sartek sintió algo que podría haber sido satisfacción. Si su especie entendiera emociones tan primitivas. El humano acababa de revelar exactamente lo que sospechaban. La trampa estaba lista. Pronto, la galaxia aprendería que la inteligencia pura siempre triunfa sobre la suerte caótica. Estaban a punto de desafiar a la humanidad, a una batalla de mentes. En cuestión de horas, las sospechas de Sara se cristalizaron en certeza. Todos los concursantes humanos comenzaron a experimentar el mismo fenómeno. Momentos repentinos de confusión durante los desafíos, como si sus mentes intentaran procesar información que no estaba allí. «Es sutil», explicó la doctora Martínez, directora médica del torneo, mientras revisaban los escaneos cerebrales. Patrones de interferencia neural, como si alguien estuviera transmitiendo ruido blanco directamente en sus procesos de pensamiento. Sara estudió los datos. ¿Cuántos afectados? 47 concursantes en 12 arenas. Todos humanos. Ninguna otra especie muestra síntomas. Las piezas encajaron. Cambios de temperatura para lograr resonancia cristalina óptima. Modificaciones de iluminación con longitudes de onda específicas. Frecuencias de audio que solo afectaban los patrones neuronales humanos. Alguien había estado convirtiendo todo el torneo en una antena de transmisión. «Nos están cazando», murmuró Sara. Su comunicador vibró. La voz de Marcus crujió a través del canal. «Sara, tienes que ver esto. Tenemos una transmisión entrante del dominio Sherati». La pantalla principal del centro de control cobró vida, revelando la forma cristalina del intelecto superior Sartek. Su voz resonaba con la precisión matemática de alguien que jamás había contado un chiste, ni entendido por qué alguien querría hacerlo. «Saludos humanos. Somos el dominio Sherati, maestros de la lógica, arquitectos de la razón y guardianes de la pureza intelectual en este universo caótico». Sara cruzó los brazos. «Déjame adivinar. Quieren desafiarnos». La forma cristalina de Sartek pulsó, con lo que podría haber sido arrogancia. Su especie ha impresionado a la galaxia con demostraciones de brutalidad aleatoria disfrazada de habilidad. Sin embargo, hemos identificado la falla fundamental de su enfoque. Confunden el caos con la inteligencia. «Genial», murmuró Greg, que había entrado al control buscando la máquina de café. «Otro de estos tipos», Sartek continuó, ajeno a la interrupción. «Proponemos un tipo diferente de competencia, no de fuerza física, que cualquier especie primitiva puede alcanzar por accidente evolutivo, sino de pura capacidad intelectual. Una batalla de mentes». La sala de control quedó en silencio. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con las modificaciones ambientales de los Sherati. «¿Qué proponen exactamente?», preguntó. 3 desafíos de complejidad intelectual creciente. Su campeón contra nuestras mentes más brillantes. Cuando las vías neuronales de su representante colapsen ante la perfección lógica verdadera, la galaxia entenderá que la inteligencia, no el caos, es la cúspide de la evolución. Marcus se inclinó hacia Sara. «¿En serio? Nos están retando a una competencia de pensamiento. Eso parece». Greg levantó la mano. «Una pregunta. Cuando dicen que se colapsan las vías neuronales, ¿se refieren a algo como un derrame? Porque eso suena ilegal».
La forma de Sartek brilló con seguridad. La mente humana simplemente no puede procesar las construcciones lógicas que presentaremos. El resultado será una rendición psicológica inmediata, demostrando de una vez por todas que el éxito de su especie no es más que una anomalía estadística. Sara sintió el peso de la decisión caer sobre ella. Cada instinto le gritaba que era una trampa, pero esos mismos instintos también habían gritado durante el duelo contra los Kortak, y aquello había terminado con Greg conquistando un imperio por accidente. Necesitamos tiempo para considerar. Yo lo haré, interrumpió Greg aplastando su vaso de café vacío. Suena divertido. El silencio que siguió fue tan absoluto que el estómago de alguien, 3 salas más allá, sonó como un trueno. Greg, dijo Sara con cuidado, te están desafiando a un concurso de inteligencia. Sí, escuché. Creen que pueden romper tu mente con acertijos lógicos imposibles. Ajá. Han estado manipulando psicológicamente a los humanos durante semanas solo para preparar esto. Greg asintió, pensativo. Eso explica por qué he tenido sueños raros sobre tareas de matemáticas. Se encogió de hombros. Igual suena divertido. A lo largo de la galaxia se convocaron sesiones de emergencia en todos los grandes gobiernos. El Consejo de Guerra Kortak estaba en modo pánico total, con el Señor Supremo Graul caminando de un lado a otro tan frenéticamente que ya había dejado una marca en el suelo. Otra vez no, gimió. ¿Por qué siguen haciéndose esto a sí mismos? El general Blan, ahora ascendido a asesor estratégico jefe para la prevención de desastres relacionados con humanos, activó los paneles tácticos. Los Sherati son diferentes a nosotros, mi señor. Ellos creen que la inteligencia se puede medir, cuantificar. Piensan que pueden derrotar a los humanos usando pura lógica. ¿Y pueden? Blan dudó. En teoría, absolutamente. Los Sherati han evolucionado más allá de la forma física hasta convertirse en pensamiento cristalino puro. Sus capacidades de cómputo superan todo lo que se conoce en el espacio. Pero nunca se han encontrado con humanos que piensan que girar una llave inglesa en la dirección equivocada va a arreglar un problema completamente distinto. Y luego se sorprenden genuinamente cuando funciona. THX Nor, que seguía sirviendo como recordatorio viviente de lo impredecibles que eran los humanos, se estremeció. Atrapó mi puño como si estuviera agarrando una bolsa del supermercado. Mientras tanto, las casas de apuestas en 17 sistemas estelares alcanzaban niveles nunca vistos. Las probabilidades favorecían ampliamente a los Sherati. Su reputación como mentes supremas era legendaria. Pero un pequeño grupo persistente de apostadores seguía apostando por la humanidad, impulsados por una sabiduría profunda o una estupidez terminal. La red galáctica de transmisión se apresuraba a conseguir los derechos de emisión, mientras xenobiólogos discutían si los patrones neuronales humanos podían, en teoría, sobrevivir al contacto con las construcciones lógicas Sherati. El Dr. Tebar, del consorcio académico, publicó un artículo titulado «Resultados neurológicos predichos del contacto intelectual entre humanos y Sherati», que básicamente concluía que los humanos sufrirían muerte cerebral inmediata al exponerse a marcos lógicos verdaderamente avanzados. El artículo fue descargado de inmediato por todas las especies importantes de la galaxia y luego borrado silenciosamente por cualquiera que hubiera visto alguna vez a un humano en acción. De vuelta en la estación del torneo, Sara se encontraba en la posición imposible de ser responsable de la salud mental del ser más peligrosamente accidental de la galaxia. Greg, ¿entiendes que están tratando de volverte loco, verdad? Sí, pero ¿loco para siempre o solo confundido un rato? Del tipo para siempre. Greg lo pensó un momento. ¿Habrá botanas?
¿Qué? Durante la competencia, ¿habrá botanas? Porque pensar me da hambre, y si me van a freír el cerebro, me gustaría tener unas papas o algo. Sara lo miró fijamente. Este era el ser que había desmantelado sin querer al mayor campeón de una cultura guerrera. Y estaba preocupado por los refrigerios durante su posible destrucción psicológica. Me aseguraré de que haya botanas. Genial. ¿Cuándo empezamos? La transmisión del intelecto superior Sartek concluyó con seguridad cristalina. Dentro de 3 días estándar, su campeón enfrentará las pruebas. Prepárense para la revelación, humanos. La lógica es eterna. El caos, solo ruido. La pantalla se apagó, dejando a Sara sola con la realización de que estaba a punto de dejar que Greg entrara en una trampa diseñada para destruir la conciencia humana misma. «Esto es una locura», murmuró. «Sí», coincidió Marcus, «pero también es la mayor cantidad de preventas que hemos tenido para un solo evento». Afuera, Greg ya estaba planeando su estrategia, que consistía exclusivamente en preguntarse si además de las botanas debería llevar un sándwich, porque uno nunca sabe cuánto puede durar este tipo de cosas. 2 días antes del concurso, todo se vino abajo al mismo tiempo. La doctora Martínez irrumpió en la sala de control con el rostro pálido de terror. «Sara, tenemos un problema, uno grande». «¿Qué tan grande? ¿Recuerdas esos patrones de interferencia neural que detectamos? No solo estaban afectando a los concursantes, he estado monitoreando colonias humanas en 3 sectores», dijo, mientras mostraba un mapa galáctico lleno de indicadores rojos de advertencia. 17 mundos diferentes reportan los mismos síntomas. Humanos con interrupciones cognitivas, repentinas, lagunas de memoria, parálisis en la toma de decisiones. Sara sintió que se le congelaba el estómago. ¿Cuántas personas? ¿Una estimación conservadora? 4 millones de humanos afectados, y se está expandiendo. El alcance del problema golpeó a Sara como un puñetazo. Esto ya no se trataba solo del torneo. Los Sherazi no solo habían desafiado a Greg, habían estado llevando a cabo un asalto preliminar a la conciencia humana en toda la galaxia. «Y aún hay más», continuó Martínez. «Los patrones de interferencia se están acelerando. Lo que sea que planean hacerle a Greg, lo han estado probando en toda nuestra especie. Este desafío no es para demostrar superioridad, es para quebrar las mentes humanas a escala galáctica». El tablero de comunicaciones de Marcus se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales. «Sara, recibimos señales de auxilio de las colonias en Centauri, los puestos de Vega y las estaciones de investigación en Luna. Mismos síntomas en todas partes, humanos que de repente no pueden pensar con claridad, algunos en estado catatónico». «Dios mío», susurró Sara, «no están tratando de derrotarnos, están tratando de lobotomizarnos». Su comunicador chispeó. La voz desesperada del Señor Supremo Graul resonó por toda la sala. «Humana Sara, debes detener esta locura. Nuestros informes indican que los Sherati están movilizando toda su conciencia colectiva para este concurso». La voz del general Vlan se sumó a la transmisión. «No enviarán una solamente contra su Greg, enviarán a todas. Cada intelecto Xerati de su dominio, enlazado en una red cristalina de pensamiento puro. Ninguna mente individual ha enfrentado jamás algo así». Las manos de Sara temblaban al procesar las implicaciones. No solo había millones de humanos ya afectados, sino que Greg estaba a punto de enfrentarse a la fuerza intelectual combinada de toda una especie diseñada para destruir la conciencia mediante imposibilidades lógicas. «¿Dónde está Greg?», preguntó. «En la sala de conferencias B», respondió Marcus. «Lleva allí 2 horas». Sara corrió por el pasillo,
su mente repasando planes de contingencia, protocolos de evacuación, cualquier cosa que pudiera evitar la destrucción mental completa de su especie. Abrió de golpe las puertas de la sala de conferencias y encontró a Greg sentado en la mesa, rodeado de papeles desperdigados, con una expresión profundamente preocupada. «Greg», jadeó. «Gracias a Dios, tenemos que cancelar esto». «Los Sherathi no solo...» Sara, la interrumpió Greg, levantando una mano. «He estado pensando». Esas palabras le helaron la sangre. Greg no pensaba. Greg actuaba por instinto, impulso y una inexplicable capacidad de arreglar cosas con métodos que no deberían funcionar. Pensar era peligroso para Greg. «No pienses», dijo con urgencia. «Hagas lo que hagas, no intentes razonar esto». «Demasiado tarde», dijo Greg, levantándose. «Ya descubrí lo que están haciendo en realidad». El corazón de Sara se detuvo. Si Greg había empezado a analizar la situación lógicamente, si había empezado a verla como un rompecabezas intelectual en vez de otro problema de martes, los Sherathi podrían haber ganado ya. «Greg, escúchame con mucha atención. Necesitas dejar de pensar y volver a ser tú mismo». «Pero Sara», dijo Greg con una expresión más seria que nunca, «creo que sé por qué están haciendo esto». «No, Greg, por favor». «Están asustados». Sara parpadeó. «¿Qué?» «Piénsalo. Si realmente fueran tan inteligentes como dicen, ¿por qué tendrían que debilitar a los humanos primero? ¿Para qué toda la interferencia mental galáctica? Si de verdad pudieran vencernos en una competencia justa, simplemente lo harían». Sara lo miró fijamente. «¿Estás diciendo que no pueden ganarnos? No de verdad. Así que están haciendo trampa». Greg volvió a su expresión habitual, relajada, lo que significa que esto no se trata de ser lo suficientemente listo para resolver sus acertijos. Se trata de ser lo suficientemente terco para no dejar que los tramposos ganen. Sara sintió una oleada de alivio. Greg no había estado pensando, lógicamente, había estado pensando como Greg. Y esa diferencia tal vez acababa de salvar a toda su especie. «Entonces, ¿qué hacemos?». Greg sonrió, y por un instante, Sara comprendió por qué el Imperio Kortak pagaba miles de millones para evitar enfrentarse otra vez a los humanos. «Dejamos que activen su trampa», dijo. «Y luego les mostramos qué pasa cuando intentas vencer a alguien que no juega con reglas». A través de la galaxia, el intelecto superior Sartek experimentó el equivalente cristalino de la anticipación, mientras las mentes más brillantes de su especie se enlazaban en preparación. 4.000 millones de intelectos Sherathi, cada uno capaz de procesar información a velocidades que licuarían cerebros orgánicos, unificados en un solo propósito. «El humano se acerca a su destrucción», anunció Sartek al colectivo. «Pronto, demostraremos que el caos no puede vencer al orden, que la aleatoriedad no puede superar a la lógica». Pero en lo profundo de la red cristalina, algunas mentes Sherathi, que habían estado observando los patrones de comportamiento humanos, sintieron algo que tal vez era inquietud. El humano al que estaban a punto de enfrentarse acababa de pasar 2 horas examinando su desafío, no con miedo ni preparación, sino con lo que parecía ser leve fastidio. Esa no era la reacción que sus modelos psicológicos habían predicho. Faltaban 12 horas para el concurso. Millones de mentes humanas pendían de un hilo. Y en algún lugar de la sala de conferencias, Greg se preparaba un sándwich y se preguntaba si debería llevar otro de reserva, porque la última vez que unos aliens lo desafiaron a algo, tardaron más de lo esperado. La arena de la batalla de mentes no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. Los Sherathi habían construido una cámara cristalina que existía simultáneamente en el espacio físico y en el pensamiento puro, donde las ideas podían tomar forma visible y la lógica podía usarse como arma.
Miles de millones de seres en 17 sistemas estelares observaban cómo Greg entraba en lo que todos los expertos coincidían en llamar la mayor amenaza existencial que había enfrentado la humanidad. Iba en chanclas. «Damas, caballeros y entidades cristalinas», anunció el locutor galáctico. «Bienvenidos a lo que los científicos están llamando, o bien, el concurso intelectual más importante de la historia universal, o el intento de suicidio más elaborado jamás registrado». Sara observaba desde la cabina de control, con las manos apretadas sobre la consola. A su alrededor, embajadores alienígenas de docenas de especies miraban con una mezcla de horror y fascinación. La delegación Kortak incluso había traído suministros médicos, convencidos de que estaban a punto de presenciar un evento capaz de acabar con una especie. El intelecto superior Sartek se materializó en la arena como una imponente formación cristalina que palpitaba con el poder cerebral combinado de 4.000 millones de mentes. Su voz resonaba con una certeza matemática. «Humano, estás ante la sabiduría acumulada de toda nuestra civilización. ¿Estás preparado para que tu conciencia primitiva sea elevada al entendimiento de la verdadera lógica?» Greg dio un sorbo a una cerveza que, de algún modo, había logrado meter en la arena. «Claro, colega, échame lo que tengas». En la sección de espectadores Kortak, el general Vlan tomaba notas frenéticamente. «Está bebiendo en medio de un duelo intelectual a muerte», murmuró al señor supremo Graul. «O es el ser más confiado del universo, o el más condenado». «Con los humanos», respondió Graul con gravedad. «No hay diferencia». «Muy bien», anunció Sartek. «Primer desafío. La paradoja de la regresión infinita. Si toda pregunta requiere otra pregunta para validarse, y toda respuesta necesita una prueba de su validez. ¿Cómo puede existir el conocimiento? La cámara cristalina se llenó de ecuaciones giratorias, formas geométricas imposibles y construcciones lógicas que dolían al ser percibidas. Símbolos matemáticos llovían por el aire como fuego ardiente. El propio concepto de cuestionar preguntas se manifestaba en bucles recursivos que se retorcían a través de dimensiones que el ojo humano no estaba capacitado para procesar. Los espectadores alienígenas se cubrieron los ojos mientras la matemática pura del problema presionaba sus mentes. 3 filósofos celarianos se desmayaron en el acto. Los circuitos lógicos de un ser cibernético empezaron a echar humo. Greg observó el espectáculo durante 30 segundos, dio otro sorbo a su cerveza y luego se encogió de hombros. «Fácil. Solo eliges un punto de partida y sigues desde ahí». La cámara cayó en silencio. Las ecuaciones congeladas flotaban en el aire. La forma cristalina de Sartek parpadeó como un holograma averiado. Eso no es una respuesta», logró decir Sartek. «No puedes simplemente ignorar los requisitos lógicos fundamentales. El marco epistemológico exige que todo conocimiento sea validado mediante un riguroso cuestionamiento de su propia validez, lo cual genera una regresión infinita que... ¿Y por qué no?», interrumpió Greg, rascándose el estómago. «Si tengo que arreglar el fregadero, no paso 3 horas demostrando que el agua existe. Solo cierro la válvula y me pongo a trabajar». En los centros de transmisión galácticos, los filósofos alienígenas estaban colapsando. El Dr. Ketbar de la Academia Universal de Lógica Pura garabateaba notas frenéticamente. El sujeto ha esquivado completamente una crisis epistemológica fundamental mediante aplicación, práctica. «Pero el marco lógico exige», intentó decir Sartek. «Mira, colega», dijo Greg, terminando su cerveza y sacando otra de quién sabe dónde. «Puedes pasarte la vida preguntándote si tus preguntas tienen sentido o simplemente puedes hacerlas y ver qué pasa. Yo me quedo con la segunda opción.
«Imposible», gritó una de las mentes del colectivo Sherati. El conocimiento sin validación fundamental es solo una suposición. «Ajá, ¿y?», replicó Greg. «Supongo que mi auto va a encender cuando giro la llave. Si no lo hace, lo arreglo. La vida es demasiado corta para demostrar que todo existe antes de usarlo». El colectivo Sherati tambaleó. Su conciencia unificada, que había pasado milenios perfeccionando la trampa lógica de la regresión infinita, luchaba por procesar una respuesta que simplemente eludía el problema negándose a considerarlo como tal. «Recalibrando», murmuró Zartek con su forma pulsando frenéticamente. Desafío 1.5. La espiral de validación. ¿Cómo puedes confiar en tus sentidos si tus sentidos son lo que usas para validar tus sentidos? La arena se transformó en un vórtice giratorio de duda, donde cada percepción se cuestionaba a sí misma en un bucle interminable. Las paredes se volvían inciertas, el suelo podía ser el techo y la realidad en sí parecía negociable. Greg miró a su alrededor sin impresionarse. «Confío igual que en todo lo demás, reviso si funciona». Pisó el suelo con fuerza. Aguantó. «El piso parece real, suficiente para mí». «¿Y si tu percepción de la solidez del piso es solo una ilusión creada por tus sentidos poco confiables?», exigió Zartek. «Entonces ya me enteraré cuando me caiga», respondió Greg con total pragmatismo. «Hasta entonces voy a asumir que no voy a morir por estar parado aquí». En toda la galaxia, las casas de apuestas estaban perdiendo la cabeza. Las probabilidades habían empezado favoreciendo ampliamente a los Sherati, pero ahora los corredores de apuestas, en pánico, observaban cómo los humanos apostaban sumas cada vez más grandes a favor de Greg, con la confianza casual de quienes ya habían visto esta película antes. En la nave insignia Kortak, THX Noor sufría flashbacks traumáticos. «Lo está haciendo otra vez», susurró. Ese desprecio casual por lo imposible. Tratar conceptos que podrían destruir el universo como si fueran molestias menores. El colectivo Sherati empezaba a fragmentarse ligeramente. Algunas mentes comenzaban a dudar de su enfoque. «Tal vez», sugirió un intelecto junior, «deberíamos intentar otro tipo de paradoja». «Silencio», rugió Zartek. «Procedamos al segundo desafío, el laberinto de la conciencia». La arena se transformó en un laberinto infinito de espejos, cada reflejo mostrando una versión distinta de la realidad. En uno, Greg era físico cuántico, en otro, era un árbol. En un tercero, era simultáneamente ambos y ninguno, además de ser un concepto matemático. Navega hasta el centro manteniendo la conciencia de cuál reflejo representa tu verdadero yo, anunció Zartek. No identificar tu conciencia auténtica resultará en fragmentación psicológica permanente a través de infinitas existencias paralelas. La visión había vuelto locos a 3 ganadores del premio Nobel durante las pruebas. Los espejos no contenían solo versiones distintas de Greg, sino también versiones distintas del concepto de Greg, extendiéndose a territorios filosóficos que la mayoría de las mentes no podían soportar explorar. Greg miró a su alrededor, a los espejos infinitos que lo mostraban tomando decisiones distintas, viviendo otras vidas, siendo otras personas, cosas e ideas. Dio otro sorbo a su cerveza. «Oh, esto es como la casa de los espejos en la feria del condado», dijo con alegría. Sara, viendo desde la cabina de control, sintió cómo su nivel de estrés se disparaba. «Está comparando una trampa existencial con una atracción de carnaval», murmuró. Greg eligió una dirección y empezó a caminar. «Espera». La voz de Zartek resonó a través del laberinto. «Debes analizar cada reflejo.
determinar el camino lógico, considerar las implicaciones filosóficas de la identidad entre infinitas posibilidades. «Nah», respondió Greg, ya avanzando hacia el centro. «Todo soy yo, solo en situaciones distintas. Mira, ese soy yo si me hubiera hecho abogado, ese si nunca hubiera descubierto la cerveza, ese si me importara la filosofía». Una submente Sherati intentó procesar esa respuesta y necesitó de fragmentación de emergencia. «¿Pero cuál representa tu yo auténtico?», preguntó Sartek desesperado. «¿Cómo puedes saber qué conciencia es real frente a infinitas alternativas?». «Todas son reales», dijo Greg, ya a medio camino del centro. «Y todas soy yo. Pero también ninguna lo es porque yo estoy aquí». Se señaló a sí mismo. «El mismo tipo que entró. Todo lo demás es solo ¿qué pasaría si?». En los centros académicos galácticos, profesores sufrían crisis filosóficas. La Universidad de la Conciencia Cósmica emitió un comunicado de emergencia. Los eventos actuales podrían estar alterando fundamentalmente nuestra comprensión de la teoría de la identidad. Desafío 2.5. Anunció Sartek, frenético. La paradoja del observador. Si la conciencia moldea la realidad a través de la observación, ¿cómo puedes observar la realidad sin cambiarla a algo que ya no es real? Los espejos empezaron a mostrar realidades que cambiaban. En cuanto Greg las miraba, cada observación creaba nuevas versiones de lo observado, en una cascada interminable de cambios de realidad. Greg se detuvo, lo pensó durante unos 10 segundos y luego se encogió de hombros. Lo mismo que cuando reviso si la leche está echada a perder. La huelo, y si está agria, la tiro. A lo mejor olerla la cambia, pero si ya estaba mala, no es culpa mía. Los espejos se hicieron añicos al mismo tiempo, incapaces de contener una lógica basada en el concepto radical de la aplicación práctica. El colectivo Xerathi estaba experimentando algo sin precedentes. Duda. No duda intelectual que comprendían, sino duda práctica sobre si su enfoque entero de la conciencia estaba fundamentalmente equivocado. «Consulta de emergencia», susurró una submente Xerathi a otra. «¿Es posible que hayamos sobrepensado la existencia?» «Imposible», respondió la otra. «Somos seres de pensamiento puro. Pensar demasiado es nuestra función principal. ¿Y si las funciones principales pueden estar equivocadas?». Esa pregunta causó una falla en cascada menor en 17 mentes Xerathi. La forma del intelecto superior Sartek ahora pulsaba de forma errática. Su estructura cristalina mostraba grietas por el estrés. Desafío 3. La paradoja definitiva. La arena se llenó de imágenes cósmicas. El nacimiento y muerte de universos, las matemáticas del infinito, las estructuras lógicas que sustentaban la realidad misma. Esta era la pregunta que había llevado a la locura a civilizaciones enteras. La prueba definitiva de que la conciencia estaba, en esencia, rota. ¿Puede un ser omnipotente crear un peso tan grande que ni siquiera él pueda levantarlo?, proclamó Sartek. Las imágenes cósmicas se intensificaron. Galaxias se formaban y colapsaban para ilustrar los conceptos. Pruebas matemáticas se materializaban y luego se disolvían. El propio concepto de omnipotencia tomó forma física como una figura geométrica, imposible que existía en 17 dimensiones al mismo tiempo. Greg se rascó la cabeza, observando el espectáculo de luces cósmicas. ¿Estamos hablando de un dios supermusculoso o de alguien que solo dice que puede hacer de todo? Imágenes cósmicas titilaron. La construcción teórica de la omnipotencia perfecta. Comenzó Sartek. «¿Por qué?», continuó Greg, dando otro sorbo a su cerveza.
Si alguien dice que puede hacer todo y luego no puede levantar algo, entonces ya estaba mintiendo desde el principio. Las cadenas galácticas de transmisión informaban cifras de audiencia sin precedentes. Incluso especies que jamás habían oído hablar de los humanos estaban sintonizando para ver a alguien desmontar paradojas fundamentales mientras bebía cerveza con total tranquilidad. Pero las implicaciones lógicas de la omnipotencia requieren... Intentó Sartek de nuevo. ¿Y si está mintiendo con eso?, siguió Greg. Entonces toda la pregunta se basa en una tontería inventada, ¿no? Es como preguntar si Batman podría ganarle a Superman. Es divertido pensarlo, pero no son reales, así que ¿a quién le importa? La forma cristalina de Sartek empezó a agrietarse. Las fracturas se extendían por su superficie como un parabrisas roto. Pero el marco lógico de las construcciones teóricas... Mira, amigo, dijo Greg, con un tono que tenía la paciencia de alguien explicándole algo muy simple a alguien muy confundido. Me estás pidiendo que resuelva un acertijo sobre algo que no existe, usando reglas que solo funcionan si ignoramos que eso no existe. Eso no es lógica. Eso es solo ser raro, pero con pasos extra. En las zonas de espectadores, especies alienígenas estaban atravesando distintas formas de crisis existencial. El Consejo Filosófico de Andrómeda celebraba una sesión de emergencia para determinar si toda su disciplina acababa de quedar invalidada. Desafío 3.5, gritó Sartek, cuya forma ahora se fracturaba visiblemente. El significado del significado. Si todos los conceptos se definen por otros conceptos en una cadena infinita de definiciones, ¿cómo puede algo tener un significado objetivo? La arena se llenó de diccionarios giratorios, enciclopedias que se referenciaban a sí mismas y cadenas de definiciones que se devolvían en bucles infinitos. Greg miró el caos de las definiciones circulares durante unos 15 segundos. Lo mismo que una llave inglesa tiene significado, dijo. Sirve para girar tornillos. Si no gira tornillos, no es una buena llave inglesa. Las cosas significan lo que hacen, no cómo las llamas. Pero los marcos epistemológicos objetivos requieren... Amigo, interrumpió Greg. Si te doy una llave inglesa y pasas 3 horas debatiendo qué significa llave en vez de arreglar la fuga, tu casa igual se va a inundar. Las cadenas de definiciones colapsaron en escombros lógicos. La conciencia colectiva del dominio Sherati estaba experimentando algo que jamás había sucedido en toda su historia, fallo total del sistema lógico. Sus mentes unificadas, que habían operado en perfecta armonía cristalina durante milenios, comenzaban a fragmentarse a medida que los intelectos individuales empezaban a cuestionar no solo las respuestas, sino las propias preguntas. Último desafío, chilló Sartek, cuya forma apenas se mantenía unida. La paradoja de la autocreación temporal. Si un efecto puede causar su propia causa y la causa puede ser su propio efecto, ¿cómo puede existir la causalidad en un universo donde los eventos se crean a sí mismos? La arena se convirtió en un vórtice de causa y efecto, donde los eventos se generaban a sí mismos en bucles imposibles. El tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. Las consecuencias llegaban antes que sus causas. El propio concepto de antes y después se volvía sin sentido frente a cadenas de causalidad autogeneradas. Greg observó el caos temporal por un momento, luego sacó otra cerveza. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Al garaje de mi amigo Rick. Tiene un coche viejo que lleva casi terminado 15 años. Cada vez que arregla algo, rompe otra cosa, lo cual a su vez arruina lo que ya había arreglado. Sartek ya apenas mantenía la coherencia. Pero las implicaciones teóricas de los eventos autocausales. Así que un día, continuó Greg,
Le dije que eligiera una cosa rota y la arreglara sin preocuparse por lo demás. ¿Y sabes qué? El coche arrancó. Claro, la radio no funciona y la luz direccional izquierda parpadea muy rápido, pero el coche anda. Eso no es lo mismo que las paradojas fundamentales de la causalidad, aulló una de las submentes Sherati. ¿No lo es?, preguntó Greg. A veces las cosas están rotas de formas que no tienen sentido, y uno simplemente arregla lo que puede y maneja el coche igual. El universo básicamente es el garaje de Rick, pero más grande. El vórtice temporal colapsó en un pequeño montón de cronología confundida. El colectivo Sherati estaba en colapso total. Miles de millones de mentes cristalinas que habían estado enlazadas en perfecta armonía lógica, de pronto no podían ponerse de acuerdo ni en principios básicos. Algunas empezaban a sospechar que Greg quizás tenía razón. Otras intentaban preservar los marcos lógicos tradicionales. Unas pocas habían comenzado a experimentar con lo que llamaban pensamiento práctico, que consistía en esencia en intentar resolver problemas sin crear primero otros 17 subproblemas. «Imposible», gritó Sartek con su forma ya visiblemente fracturada. «No puedes simplemente descartar construcciones lógicas fundamentales. Mírame», dijo Greg. Sacó otra cerveza de algún lugar y la abrió. ¿Sabes cuál es su problema? Ustedes creen que ser inteligente significa hacer todo complicado. Pero ser realmente inteligente es mantener las cosas lo bastante simples como para que sigan funcionando. Pero la complejidad es el sello de la inteligencia avanzada. ¿Y quién lo dice?, preguntó Greg. El tipo más listo que conocí fue mi abuelo. Podía arreglar cualquier cosa con cinta adhesiva, WD 40 y sentido común. Nunca necesitó un manual, nunca se quedó paralizado analizando. Solo veía lo que estaba roto y lo arreglaba. La arena empezó a disolverse mientras la conciencia unificada de los Sherati se fragmentaba más allá de toda reparación. ¿Quieren saber cuál es la verdadera paradoja?, preguntó Greg, dando un largo trago. Están tan ocupados demostrando cuán inteligentes son que se olvidaron de realmente serlo. En toda la galaxia, la interferencia neural que afectaba a millones de humanos se detuvo de golpe. El complejo ataque lógico de los Sherati, diseñado para abrumar la conciencia humana con paradojas y estructuras imposibles, colapsó por completo ante alguien que simplemente se negaba a dejarse impresionar por la complejidad por sí sola. En Tunerian, los centros de apuestas, los humanos cobraban ganancias masivas mientras los corredores alienígenas intentaban entender cómo habían calculado probabilidades para algo que desafiaba toda lógica. Última jugada desesperada, aulló Sartek, cuya forma ya solo se mantenía unida por pura terquedad y pánico cristalino. La meta paradoja absoluta definitiva de las paradojas paradojales. La arena se llenó con todas las paradojas que los Sherati habían concebido, superpuestas en bucles recursivos de imposibilidad. Paradojas sobre paradojas. Preguntas que cuestionaban el concepto mismo de cuestionar. Bucles lógicos que creaban sus propios marcos lógicos para destruir la lógica. Greg miró el caos imposible y suspiró. Ok, ahora solo están presumiendo. Terminó. Su cerveza aplastó la lata y la lanzó hacia la tormenta de paradojas. La lata atravesó los constructos lógicos imposibles y cayó en un contenedor de basura que se materializó sin razón aparente. ¿Ven?, dijo Greg. A veces la respuesta a un problema imposible es hacer algo normal y ver qué pasa. La tormenta de paradojas colapsó de inmediato en un silencio confundido. La forma del intelecto superior Sartek apenas era visible, sostenida por los últimos hilos de desesperación cristalina. Tú has destruido nuestro marco lógico perfecto. No, corrigió Greg,
sacando otra cerveza de su suministro aparentemente infinito. Solo señalé que nunca fue perfecto para empezar. Si su lógica no puede lidiar con alguien que diga, eso no tiene sentido, entonces probablemente no tenía sentido. Pero somos seres de pensamiento puro. La lógica es toda nuestra existencia. Sí, y ese es su problema, dijo Greg amablemente. Se olvidaron de que pensar está destinado a ayudarte a hacer cosas, no a reemplazar el hacer cosas. La cámara cristalina se agrietó de arriba a abajo. En las zonas de espectadores, las especies alienígenas estaban en completo silencio, atónitas, mientras Sarah sentía una oleada de alivio recorrerla. Una vez más, Greg había logrado lo imposible tratándolo como si fuera completamente normal. El colectivo Cherati estaba experimentando algo para lo que no tenía ningún marco: la realización de que su enfoque entero hacia la existencia podría estar fundamentalmente equivocado. Mentes individuales dentro del colectivo empezaban a desertar, curiosas por ese pensamiento práctico que parecía funcionar sin necesitar 17 capas de justificación teórica. Quizás, susurró una mente Cherati a otra, hemos estado complicando las cosas innecesariamente. Imposible, respondió la otra, aunque con menos certeza que antes. Somos los maestros de la lógica. ¿Y si ser maestro significa saber cuándo no usar la lógica? Esa pregunta causó un fallo en cascada que recorrió toda la conciencia colectiva. Entonces, dijo Greg, aplastando su lata de cerveza y tirándola al mismo contenedor, ¿ya terminamos? Porque le prometí a mi vecino que lo ayudaría a mover un sofá más tarde. Y eso sí que es importante. La conciencia colectiva del dominio Cherati, enfrentada a una lógica que funcionaba mediante el concepto radical de aplicar lo práctico, hizo lo único que podía hacer. Se rindió. Nosotros nos rendimos, susurró Sartek mientras su forma empezaba a desvanecerse. El enfoque de su especie hacia la conciencia está más allá de nuestro entendimiento. Genial, dijo Greg, sin rencores. Pero la próxima vez, tal vez prueben preguntando con amabilidad en lugar de meterse con la cabeza de la gente. No es muy cortés. Varias submentes Cherati ahora mostraban abiertamente curiosidad por los métodos humanos. ¿Podrías enseñarnos ese enfoque de pensamiento práctico? Greg se encogió de hombros. Claro. Paso 1. Si algo está roto, intenta arreglarlo. Paso 2. Si eso no funciona, intenta otra cosa. Paso 3. Si nada funciona, tómate una cerveza y piénsalo después. Eso es todo tu método, básicamente. Y si alguien te dice que algo es imposible, pregúntale si ya lo intentó. Y así, el concurso intelectual más esperado en la historia de la galaxia no terminó con el colapso de la conciencia humana, sino con Greg dando consejos de vida a una especie de seres cristalinos que acababan de aprender que ser complicado no es lo mismo que tener la razón. Las secuelas fueron rápidas y, como era típico de los humanos, completamente inesperadas. A pocas horas de la victoria de Greg, el dominio Cherati envió una propuesta de tratado formal que básicamente se resumía en: por favor, no lo acerquen a nuestro sistema natal y les daremos lo que quieran. Sarah fue ascendida a directora de prevención de crisis interespecies, un trabajo que aparentemente consistía únicamente en asegurarse de que Greg no destruyera accidentalmente más civilizaciones mientras ayudaba a la gente a mover muebles. Entonces, déjame entender esto, dijo la embajadora Marov, revisando los nuevos acuerdos galácticos en su oficina. Los Kortak nos pagan para que nunca los desafiemos físicamente. Los Cherati nos pagan para que nunca los desafiemos intelectualmente. A este ritmo, vamos a ser la especie más rica de la galaxia, solo por acordar no molestar a nadie. Es un modelo de negocio sólido, coincidió Sarah.
Aunque estoy bastante segura de que Greg no tiene ni idea de que está revolucionando la economía galáctica él solito. Hablando de Greg, en ese momento se encontraba en la cafetería del torneo, ayudando a la delegación Sherati a aprender cómo comer comida sólida, ya que habían decidido probar la existencia práctica en lugar del pensamiento cristalino puro. Varios de ellos habían solicitado estudiar el enfoque humano para resolver problemas, lo que consistía principalmente en Greg enseñándoles a cambiar bombillas y destapar caños. La clave, explicaba Greg a un ser de cristal llamado Sectar, visiblemente confundido, es no sobrepensarlo. Mira, tu gente pasó como 1000 años diseñando el marco teórico de la optimización lumínica, pero a veces solo tienes que girar el foco hasta que funcione. La forma cristalina de Sectar pulsó, con lo que podría haber sido asombro. ¡Qué simplicidad tan elegante! El intelecto superior Sartek, que ahora se hacía llamar intelecto medio Sartek, tras una buena dosis de humildad forzada, se acercó a Sara con algo que se parecía a la modestia. Su Greg nos ha enseñado que la inteligencia sin sabiduría es solo una tontería elaborada, admitió. Solicitamos permiso para establecer una embajada Sherati cerca de las instalaciones del torneo. Queremos estudiar eso que ustedes llaman sentido común. Claro, dijo Sara. Solo no intenten convertirlo en un marco teórico de 1000 páginas. Nosotros trataremos de resistir esa tentación. El torneo había evolucionado más, allá de lo que cualquiera había imaginado. Lo que comenzó con humanos golpeando cosas se convirtió en un centro interespecies de resolución práctica de problemas. Los Kortak lo financiaban porque les aterraba no hacerlo. Los Sherati lo financiaban porque querían aprender a pensar como los humanos. Docenas de otras especies aportaban recursos porque ver a los humanos resolver problemas imposibles con cinta adhesiva y actitud se había vuelto el pasatiempo favorito de la galaxia. Mientras tanto, las apuestas habían cambiado de ¿sobrevivirán los humanos a esto? ¿A qué cosa imposible harán después? Con probabilidades altas de que involucrara explosivos o comida chatarra. El señor Supremo Graul envió un mensaje personal a Sara. Gracias por mantener a su aterradora especie contenida en un solo lugar, donde podamos vigilarlos desde varios sistemas estelares de distancia. Greg, completamente ajeno a que se había convertido en el solucionador de problemas más temido y respetado de la galaxia, ya planeaba su próximo proyecto: enseñar a un grupo de seres robóticos del colectivo mecanoide la técnica del mantenimiento percutivo, también conocida como golpear algo hasta que funcione. ¿Sabes?, le dijo a Sara mientras observaban a varias especies alienígenas aprendiendo a abordar problemas con menos pasos y más lógica práctica. Todo esto salió bastante bien. Greg, dijo Sara con cuidado, ¿te das cuenta de que esencialmente te has convertido en el maestro no oficial del sentido común en la galaxia? Greg lo pensó un momento. ¿Eso incluye aumento de sueldo? Probablemente varios, de distintos gobiernos planetarios. Genial. Oye, ¿crees que ese robot de allá se ofenderá si le sugiero que se apague y se vuelva a encender? Lleva como 20 minutos atascado en ese bucle lógico. Sara lo observó mientras Greg se acercaba para ayudar a un ser mecánico a resolver un error computacional simple mediante el antiguo arte humano de probar primero lo obvio. La galaxia estaba aprendiendo una lección práctica a la vez, que a veces la mejor manera de resolver un problema imposible es dejar de tratarlo como si lo fuera. Y en algún rincón del vasto cosmos, los ancianos actualizaron su regla universal. Nunca desafíes a los humanos a nada, jamás, por ninguna razón, porque ganarán. Y lo harán de una forma que te va a doler la cabeza. La regla fue tallada en 17 idiomas distintos, solo para que no hubiera confusiones.